Hola, continuando con los videos, en esta oportunidad vamos a ver lo que es la generación de las clases eh, que provienen de tablas, nuestro modelo de datos, nuestras tres tablitas. Vamos a generarlo en código, vamos a generar nuestra conexión de base de datos y vamos a configurar, vamos a hacer una consulta eh, simple para ver cómo se muestra en formato JSON en el navegador. ¿Okay? Para esto lo primero que vamos a hacer, por aquí yo tengo unos archivos ya creados. En esta sección voy a copiar este archivo que es el MyBatis Generator y lo voy a copiar, poner en este proyecto que es el de dominio. ¿Okay? Vamos a abrir este archivo y vamos a analizar lo que tiene adentro. Bueno, lo primero que vamos a explicar es esta parte que es el class path entry, que es nada más que lo que indica la referencia del jar de driver de conexión que vamos a utilizar, en este caso MySQL, y como ven indica la carpeta de lib y a este archivo jar. Si yo voy a esa carpeta lo tengo aquí, ¿no? Ustedes lo pueden tener en diferente lugar, y si es otro tipo de driver también lo pueden colocar. La segunda parte que hay que ver es esta parte de aquí, que es la conexión. Eh, Antes de continuar, lo que no les había dicho, pero lo que vamos a hacer, o lo que permite este archivo, es hacer la conversión de las tablas a clases en código, ¿okay? Que van a generar entidades, clases entidades con atributos, y clases mapper que van a hacer las consultas directas a esas tablas, ¿okay? Bueno, continuando, lo que ponemos aquí es el driver, la clase de driver que vamos a utilizar. Como ya les había dicho, en mi caso es MySQL, y el URL de conexión, además de el usuario y la clave de nuestra base de datos. ¿Okay? Esta sección que es hasta aquí, estos tres elementos de este XML indican tres cosas, ¿no? La primera es que en esta estructura de carpetas que se encuentra en este proyecto y en esta ruta de este proyecto, vamos a generar nuestras entidades. Por eso, o modelos, ¿no? Que también se llaman modelos, Java Model Generator. ¿Dónde van a estar nuestros modelos? En este paquete y en esta ruta del proyecto, de este proyecto. Después viene lo que son las consultas SQL en XML del IBATIS, ¿no? Que van a estar en esta carpeta, en esta ruta de proyecto. Y por último, lo que es digamos las clases que en código Java que leen estos XMLs y lo ejecutan como consultas en objetos, ¿no? Para esto va a estar en nuestra carpeta, en esta estructura de carpetas, en el proyecto, bajo esta ruta, ¿ok? Es decir, se van a generar clases en estas rutas especificadas, ¿no? Y como ven, también ya tengo mapeado mis tres tablitas, la tabla persona, tipo documento y dirección. Acá vemos que persona, y mi clase se va a llamar persona. Esto indica el nombre de la tabla y esto indica el nombre de la clase que le vas a llamar, ¿no? Estos atributos son alternativos, en realidad siempre los pongo, pero bueno, como digo, no voy a andar mucho en esto, pero esto es lo básico que debe tener para generar una tabla. La otra tabla que vamos a generar es del tipo documento, y la clase se va a llamar tipo documento, dirección, y la clase se va a llamar dirección con D mayúsculo, ¿ok? La especificación en las buenas pláticas que siempre pide Java es que las clases empiecen, ¿no?, con una mayúscula, ¿no? Los atributos siempre en minúscula. Es una norma o una convención que se ha tomado para los desarrolladores, ¿no?, en Java. Listo, entonces este archivo, como ven, es muy simple. Si tuviéramos más tablas simplemente añadiríamos
más elementos aquí y bueno, todo se generaría, se autogeneraría, por eso se llama generador de código, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo es que hace el Mayubatis la chamba y ahorramos en tiempo de desarrollo de repente, ¿no? Hacemos clic derecho y como nosotros ya tenemos el plugin instalado en el primer video que vimos, simplemente le ponemos generate Mayubatis artifacts. Clic, ok, listo. Vamos a ver qué ha sucedido. Primero dijimos que se iba a escribir clases dentro de domain en la carpeta src main java. Como vemos, se ha creado efectivamente una carpeta llamada de este nombre y dentro de esto sí se han generado pues las clases, ¿no? Dirección, que son los atributos. Cada atributo hace match con cada columna, ¿no? Y aparte se genera un archivo dirección criteria en este caso, o objeto, cualquier objeto llamado criteria, que nos permite hacer consultas no en cuestión de digamos de un string de SQL, sino en base a objetos. Vamos a ver unos ejemplos más adelante de eso y vamos a ver cómo es que se utiliza el criterio, ¿okay? Aparte de eso, también dijimos que en la carpeta DAO íbamos a crear unas clases. Efectivamente, hemos creado una tabla por cada tabla que tenemos una clase llamada mapper. Por ejemplo, mapper, y tiene los métodos básicos, que es el contar, el eliminar por llave primaria, el insertar selective. Este es un método que inserta aquellos elementos como atributos sean diferentes de nulos, ¿no? El listado por un criteria, el obtener en la persona por su llave primaria, actualizar bajo un objeto de persona siempre y cuando los elementos no estén vacíos o nulos, el actualizar ya directo, que así estén nulos igual los cambia, el actualizar por llave primaria, y este es el selective. La diferencia entre selective y el que no tiene selective es que el selective agarra y dentro del objeto solamente ejecuta aquellos atributos que sean diferentes de nulo. En cambio, en el que no es selective, así vengan nulos o no nulos, igual, tal cual viene el objeto persona, tal cual lo va a pintar en la tabla, o insertar o actualizar. ¿Okay? Listo. Y dentro de la carpeta de la carpeta de resource se ha creado también una estructura de carpetas en la cual se ven todos los elementos o la representación de la tabla en consultas SQL y en representación de atributos bajo el XML también. Básicamente, por ejemplo, aquí podemos ver hay un match entre esta tabla y este XML. Esta clase persona mapper obtiene información o se comunica directamente con el persona mapper XML. ¿Y cuál es esa referencia que tiene? Por ejemplo, si yo busco vamos a poner select by primary key, ese método debe estar aquí también. ¿Ven? Y cuando esta clase invoca a este método, lo que va a hacer es dirigirse a este XML y ejecutar esta consulta que se encuentra aquí. Y así cada elemento, ¿no? Bueno, con esto ya tenemos todo lo que es necesario para tanto nuestro modelo de dominio y nuestra capa de acceso a datos. A continuación vamos a configurar nuestras conexiones. Para eso otra vez voy a ir a mis archivos y voy a cambiar estas dos clasecitas. Vamos a ponerla aquí en el proyecto ahora, en el proyecto web, dentro de nuestra carpeta de configuraciones. Vamos a pegar estos dos archivos. Voy a pasar a explicar primero y aparte también voy a copiar otro archivo, ¿okay? Que es dentro de la carpeta resource. Vamos a copiar estos dos y lo vamos a poner dentro de source. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a pasar a explicar qué es cada cosa. Vamos a cerrar todo un ratito, hundirnos. Listo.
Ya. Lo primero que voy a explicar es que estos atributos son parámetros que están configurados en un archivo properties, que es el que he pegado aquí. Si examinamos el archivo, tiene una definición driver class name y su valor es ¿no? El driver de conexión, el URL y su valor, la variable username, su valor, password y su valor, ¿no? Todos estos parámetros yo los leo, los configuro en esta clase. Primero necesita estas especificaciones, que sea de configuración, que esto me indica de dónde, si es que hay archivos o elementos que quiero traer de un archivo properties, lo pongo aquí, classpath, parámetros properties, classpath está referenciando directamente a la ruta src-my resource, ¿okay? El mapper scan, que significa en qué contexto de paquetes va a estar nuestras aplicaciones. En este caso va a ser PE Go Miraflores DAO. Si nosotros vemos acá, vamos a ver, la base de los paquetes es PE Go Miraflores DAO. Y así podría ser MySQL, AS400, Postgres, SQL Server, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Qué hay más abajo? Como les había dicho, el parámetros properties tiene un atributo que es toda esta cadena y su valor es esto. Ese atributo se encuentra acá, ¿no? Entonces yo voy a llamar a ese valor y lo voy a setear ¿en dónde? En este atributo, en esta variable. Igual con los demás. Este valor lo voy a poner, lo que me traiga este valor lo voy a poner en esta variable. Y así y así. Con esos valores ya seteados voy a generar un bin. Los bins son elementos que nacen y se crean en el contexto inicial de la aplicación y que pueden llamarse desde el repositorio de bins en cualquier parte del proyecto una vez que estén creadas. Para este caso, mi nombre de bin se va a llamar DataSource.mysql. El destroy method es importante porque esto permite que una vez iniciada una conexión tenga un tiempo límite y se pueda autocerrar después de haber hecho un método. Por ejemplo, tenemos un método de insertar y hace varias cosas, lo ideal o lo bueno es que al terminar ese método se cierre la conexión y así no dejar conexiones liberadas que puedan consumir mucho la memoria del servidor de base de datos. ¿Okay? Este bin hace referencia a este método DataSource.mysql, donde creamos un data source básico y le enviamos los parámetros que tenemos arriba, ¿no? El driver, el URL, el username y el path. Una vez que ya tiene esto, simplemente aplica su transaccionalidad, ¿no? También le puedo poner nombre y después esta configuración nos lleva a leer un archivo DAO-config XML que se encuentra dentro de resource meta-inf XML. Este archivo ya lo tengo hecho, ¿no? Ustedes deberían sus tablas colocarlas acá. ¿Y cómo sé dónde está el type alias? Pues es lo que está en nuestro proyecto de dominio, ¿no? Por ejemplo, persona viene de PE, del paquete PE Go Miraflores Domain MySQL, punto persona y el nombre es persona. Así cada tabla que vayamos mapeando. Además de que tiene que reconocer los XMLs que le van a dar movimientos, transacciones, persistencia a esos objetos, ¿no? Esa es parte de esta configuración. Una vez teniendo todo eso, ya podemos llegar a obtener información de las clases. Entonces, ¿qué hemos hecho? Recapitulando, hemos pegado dos clases en la carpeta config. Me olvidé de explicar también esta clase, que es la clase de transaccionalidad. Esto es importante. Esto tiene el Enable Transaction Manager, que es la administración de transacciones. Es decir, que si yo tengo un método que empieza con varias cosas que tiene que hacer
y varias inserciones, actualizaciones en diferentes tablas, objetos, y por algún motivo pasó algo, una excepción, pues esto lo que nos permite es hacer el rollback, ¿no? El rollback, si es que algo salió mal, a pasarlo tal cual se inició en el método, ¿no? Al inicio del método, antes de que haga cualquier cambio, ejecutar un rollback, ¿ok? Y lo trae del data source MySQL, que lo teníamos ya en el MySQL conf, ¿sí? Bueno, ahora sí recapitulemos. Lo que hemos hecho es pegar estas dos clases, la que me permite la conexión y el manejo de transacciones. Después hemos pegado por aquí un archivo en resource, varios archivos en resource, que son los parámetros de la conexión a mi base de datos, y un archivo log, que lo que hace es poder pintar en un archivo en nuestro disco los logs que se van generando en nuestra aplicación. Como ven, yo lo he hecho que hago un trazo de todo lo que está en el paquete DAO MySQL. Podría ser otro paquete, eso depende de ustedes, y se va a guardar en una ruta log app demo debug log, ¿no? Este es un manejo de log. Este log está especificado, digamos, le da activación cuando nosotros en nuestro DAO config lo ponemos aquí, ¿no? Log IMPL, log 4J, se comunica con este log 4J de properties, y así se van escribiendo pues los logs de nuestra aplicación. Bueno, ya tenemos todo configurado, ¿no? He tratado de ser rápido porque sé que es más importante llegar al fin de cómo es que se va a hacer nuestro flujo de trabajo, porque en realidad una vez que se acostumbra uno a hacer todo esto del mapeo, al principio de repente cuesta un poco, pero una vez que uno se acostumbra, pues esto es ya casi automático, ¿no? Listo, entonces, bueno, ya tenemos nuestro... recordemos pues que hicimos el MyBatis Generator, que prácticamente es simplemente cambiar los parámetros de conexión y drivers y poner nuestras tablitas para que se mapeen tanto en la carpeta domain y en la carpeta DAO. ¿Ok? Listo, entonces ya tenemos, como les digo, el DAO y el domain, y vamos a ir ahora a nuestro paquete o nuestro proyecto de servicios. Aquí vamos a generar recién lo que es nuestra lógica de negocio. Vamos a crear un paquete, le vamos a llamar pe.gov.miraflores.service. ¿Ok? Listo. Nosotros en nuestro código que siempre hemos comenzado a desarrollar, nos basamos en un tema de interfaces. Es decir, una interfaz es un método que no implementa ninguna línea de código, sino más el nombre, definición del método en sí, y que sirve para ser implementada en otra clase, y que ejecute esos métodos donde ya en esa clase sí exista el código, ¿no? Que vamos a hacer. Vamos a poner aquí new interfaz y vamos a poner persona service. Ok, persona service, y le vamos a poner acá un método que le vamos a llamar así, public persona list, una lista. Esto me trae una lista de personas, listar. Un parámetro también va a ser persona. Vamos a crear un método que se va a decir persona listar, los métodos básicos, ¿no? Que es listar, insertar, por ejemplo, o registro, public persona, obtener por
aquí, todo eso, y nada más. Y el otro es que es Fabi. Voy a eliminar, eliminar, ID, Fabi. Hasta ahí, creo que hasta ahí nomás. Necesitamos eso. Listo. Esta es una clase interfaz que solamente nombra sus métodos, los describe, y ahora vamos a crear una clase que va a ser la implementadora de esta interfaz, ¿no? Primero generamos un paquete que es la misma base de servicio y le agregamos una carpeta más que se va a llamar IMP de implementación. ¿Okay? Entonces generamos acá una clase que se llama persona service IMPL que va a implementar la clase persona service. ¿Okay? Al hacer esto ya vemos que bueno, se generan automáticamente los códigos o implementa los códigos de la clase de la interfaz previamente creada, ¿no? Cosas en tomar en cuenta. Para que Spring pueda iniciar la inyección de dependencias o estar dentro de la estructura de los bins de Spring, necesitamos decirle que esto se comporte como un servicio. Y para eso Spring nos brinda una anotación llamada service. Para que esto se ejecute solo tenemos que hacer @service y ya, listo. Ahora esta clase Spring la reconoce como un servicio. Otra cosa que tomar en cuenta, hay una notación que se llama auto-write, que lo que hace es aplicar la inyección de dependencias de una clase. La inyección de dependencia no es más que utilizar recursos como por ejemplo, yo tengo una clase que tiene varios métodos y si yo la quiero reutilizar en diferentes clases sin pensar en inyección de dependencias, tendríamos que hacer clase nombre igual new clase nombre y llamar a sus atributos y métodos, ¿no? Y eso no es tan bueno porque en realidad imagínense que tuviera muchas clases a las cuales tienen que invocar a esta clase de nombre y tendrían que generar varias instancias. En tu aplicación podrían tener varias instancias de esta misma clase. La buena práctica de la inyección de dependencia es que te dice, ok, yo tengo un repositorio de esta clase X, service por ejemplo, y con la anotación auto-write tú puedes llamar a esa instancia ya generada centralizada, ¿no? Y evitar instancias innecesarias. Como en este caso voy a utilizar lo que es el persona mapper. Persona mapper es la clase que me trae todos los métodos de acceso a datos para la entidad persona. Vamos a poner el nombre persona mapper y vamos a comenzar a ejecutar todos los métodos que nos trae esta clase. Por ejemplo, para listar solo tenemos que hacer persona criteria igual a new persona criteria pc.create. Todavía no voy a explicar lo que es los objetos criteria, solo voy a dejarlo así en mención. Y vamos a llamar un método al método del persona mapper select by example que nos pide criteria y listo. ¿Okay? El registro vamos a hacer aquí un if y decimos si la persona punto get id persona es igual a nulo, entonces lo que vamos a hacer es persona mapper punto insert select persona. Vamos a insertar en la tal persona. Si no, pues esto va a hacer mención seguramente a una actualización. Ok, persona mapper
punto update by primary key selected. ¿Por qué utilizo el selected? Como les había dicho, porque si el objeto solamente va a ejecutar el update o el insert a los campos cuyo valor sean diferentes de nulo. ¿Okay? Vamos a rotar igual persona. El obtener por ID es más fácil todavía. Persona mapper punto select by primary key. Okay. Y el eliminar, pues vamos a hacer que elimine por ID. Esto no devuelve nada. Simplemente hacemos persona mapper punto delete by primary key. Listo, ya tenemos pues nuestra clase. Como ven, se ordena bastante, se entiende bastante. Estos frameworks te ayudan a tener tus cosas bien claras y te evitan pues varios pasos más, ¿no? Porque aquí solamente ya estamos trabajando en lo que es la capa del negocio, las otras son autogeneradas. Bien, entonces ya tenemos nuestra clase de servicio y vamos a darle uso. Vamos a nuestro proyecto web y aquí vamos a generar un controlador que se va a llamar yo ya tenía uno creado. Para ahorrar tiempo, lo que voy a hacer es me parece que no lo copié. Bueno, vamos a crearlo entonces. Class persona controller. Ok, persona controller. ¿Cómo le decimos que es un controlador? Dándole una notación de controller. Ok, request mapping, le vamos a poner que esto sea persona. Esto me sirve cuando yo pongo el URL poder escribir proyecto, ¿no? El nombre del proyecto slash en el URL digo persona y pues otro atributo, como este caso que podría ser no sé, listar. Cuando yo ponga esto en el URL, pues me va a indicar este método que voy a crear por aquí. Aquí un momentito. Bueno, como les decía, por acá tenía un archivo, este de acá. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a copiar esto, okay, y vamos a ponerlo aquí. Bueno, primero, como ya saben, vamos a aplicar la inyección de dependencia a lo que es la persona service. Vamos a llamarla. Este método que se llama listar documentos, no es acá, listar persona, ¿no? Nos están pidiendo que importemos algunas clases. Voy a importar unas cositas más. Parece que ya, sí. Entonces, bueno, les explico. Primero que pusimos un path de persona, esto es la base de lo que vamos a hacer en este modelo persona. Y hacemos una inyección de dependencia a la clase persona service, generamos un nuevo espacio en lo que es el URL. Esto es lo que implica el URL, cómo va a estar formado el URL. Esto me va a traer respuesta siempre y cuando yo escriba así, ¿no? Proyecto, por ejemplo, proyecto que tengamos, slash persona, slash listar. Cuando nosotros pongamos esto en el URL, pues va a llamar, se va a enlazar con esto y va a llamar a este método y se va a ejecutar todo lo que hay aquí. El response body, esto nos dice que se va a pintar dentro del response, y como nosotros ya tenemos una librería que se llama Jackson, por defecto ya se va a pintar como una cadena de JSON. Y vamos a ver qué resultado nos trae, ¿no? Vamos a correrlo. Vamos a ver qué nos trae. Y bueno, como les había dicho, acá tengo mi browser
Y aquí tengo mi proyecto. Voy a limpiar mi consola para que vean una cosa por aquí. Como les dije, ¿no? El nombre del proyecto, que se llama demo. Vamos a escribir persona slash listar. Vamos a ver qué nos trae. Ajá, nos trae ya la información de la base de datos en formato JSON, como le habíamos dicho, ¿no? Aquí yo tengo mi data, por ejemplo, vamos a llamar a otro Sánchez Soto 1, 3, 4, 5, 6, 8, manu@gmail.com. Cualquier cosa, vamos a guardarlo y vamos a refrescar y vemos que nos trae efectivamente pues de la base de datos. Una cosa que quería mostrarles, que es muy bueno, el log es visible directamente en nuestra consola, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita hemos hecho un select a esta conexión, ¿no? Y el select está aquí, ¿no? Select, ID persona, nombres. Como ustedes han visto, yo no he escrito esto ya se autogeneró. Y al llamar ya los métodos de listar, etcétera, que nos da los DAOs, ya nos ahorramos tiempo en hacer todo esto. Les quería hacer ver esto porque el log que se escribe es importante para cuando tengamos algún error en el query o lo que sea, de repente nos dé qué es lo que se está ejecutando, ¿no? Adicionalmente, recuerden que yo había configurado en la carpeta resource un archivo los 4 properties. Esto en teoría me debería guardar en una carpeta que tengo de repente en log, ¿no? Log apps demo log, y ahí, bueno, tal cual se generan logs en mi consola, los mismos logs se va a ir guardando en este archivo txt, para si es que en algún momento hay algún problema puedan ver qué es lo que está pasando, ¿no? Hasta aquí vamos a llegar en este video y ya nos vamos a ver en el siguiente. Chau.